Mis amados hermanos, buenos días para todos. El Señor les bendiga. Quiero dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, por el privilegio que tenemos y que hemos tenido cada uno de nosotros de poder conocerle, que se haya manifestado a nuestra vida y que podamos caminar ahora en comunión con Él. Vamos a iniciar entonces con nuestra prédica el día de hoy y continuamos con nuestro estudio del libro de Éxodo. El día de hoy continuamos en el capítulo 1 y los versículos que vamos a estar viendo, en los cuales vamos a meditar hoy, son los versículos del 8 al 22. Éxodo 1, versículos 8 al 22. Dice la palabra del Señor así: Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, y si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Amén. Señor Dios, tu palabra ha quedado registrada, Señor, por voluntad tuya, para que nosotros podamos acercarnos a ella como fuente de luz, de verdad, fuente de vida para nosotros, Señor, para que podamos ser guiados por ella y podamos ver, Señor, que las situaciones que nosotros vivimos en el día de hoy, con diferencias, pero es exactamente lo mismo que han vivido nuestros hermanos desde los inicios. Situaciones hostiles, situaciones, Señor, en donde el mundo no se alinea con el pensamiento y la voluntad tuya, sino que busca rehusarle. Y por tanto todo aquel que se acerque a ti también empieza, Señor, a tener ese aborrecimiento y ese rechazo por parte del mundo. Pero nosotros, Señor, conocemos por tu palabra que lo que preservará será el plan tuyo y que tu pueblo seguirá multiplicándose. Pero en eso nosotros somos, Señor, responsables también con la tarea que se nos ha sido entregada. Por eso, Dios, te damos gracias por permitirnos el privilegio ahora de pertenecer y de ser activos en ese plan, Señor, de multiplicación de tu pueblo. Y te rogamos que lo podamos hacer con diligencia, Señor, con fidelidad, con amor, para gloria de tu nombre. Pedimos, Señor, entonces que podamos escuchar este mensaje el día de hoy con atención, para que podamos ser ese elemento, esa herramienta en tus manos, usada para la multiplicación de tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Es una
Es una realidad que a nosotros como seres humanos no nos gusta, no es algo que busquemos realmente, no nos gusta servir. Siempre lo que el hombre busca, al contrario, es que sea servido, ser atendido. Y cuando se trata de servir y hay un costo para mí que me cuesta, que realmente me saca de mi comodidad, yo prefiero que lo haga otro. Y empezamos a poner los ojos en de quién sería la responsabilidad primero antes que mía. No nos gusta servir. Si es algo fácil, quizás ahí estoy listo para ayudar. Pero cuando me cuesta y me saca de mi comodidad, se complica y ya el servicio se vuelve algo que no quiero realizar. Y es que el asunto de la autoridad es un asunto muy complejo porque siempre genera un sentido como de inferioridad o de debilidad. Pero la verdad, hermanos, desde lo espiritual, desde lo que Dios ha manifestado en su palabra, es otra. ¿Quién es más débil en realidad que aquel que no desea sufrir en lo más mínimo y bota la toalla ante cualquier situación que implique algo de sufrimiento? Creo que es más fuerte aquel que está firme incluso en medio de una situación difícil, sabiendo que eso le está causando dolor, pero que hay que caminar hacia adelante y no botar la toalla, no dejar las cosas de lado simplemente porque no quiero seguir sufriendo. En el sistema del hombre, ahora, obviamente hay que entender que si estamos caminando de acuerdo al plan de Dios, porque si es un sufrimiento que no tiene que ver con el plan de Dios, pues son cosas que tengo que estar atento y vigilando realmente por qué se están presentando. El asunto de la autoridad para Dios es completamente diferente a como nosotros lo vemos. Si nosotros observamos en la Trinidad, la palabra constantemente nos dice que Jesús se sujetó a la voluntad de su Padre, vino a hacer la voluntad de Él, pero nunca fue inferior a su Padre, ellos son iguales. Pero para nosotros un asunto de autoridad se vuelve algo difícil porque nos consideramos inmediatamente menor que la otra persona. Tenemos unas situaciones con el tema de las jerarquías que hacen presencia en el tema de la autoridad dentro del sistema que el hombre ha creado. En cada ámbito que el hombre se mueva hay jerarquías y siempre se quiere estar lo más alto posible. Siempre buscamos estar en la parte de arriba. Pero siempre, la realidad es que siempre va a haber alguien arriba, siempre, no en todas las áreas, por alto cargo que tenga la persona, no en todas las áreas él va a estar arriba de los demás. Siempre hay alguien arriba que está manejando los hilos. Y la realidad es que en el mundo son unos pocos en realidad los que están arriba en el sistema del mundo, manejando los hilos, diciendo hacia dónde van las cosas para este plano terrenal. Y quizás estos hombres podrán pensar, yo no sirvo a nadie, porque yo estoy en el tope de la pirámide y los demás tienen que obedecerme a mí. Los designios del hombre, hermanos, cada cosa que nosotros decidamos, cada cosa que nosotros hagamos, nacen de la búsqueda de satisfacer algo o a alguien, satisfacer una necesidad. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿a quién queremos o qué queremos satisfacer? Nunca nada se hace por hacerlo. Quien está arriba puede pensar, como estos hombres que acabo de decir, que se satisface a sí mismo y piensa que quienes están debajo de él también están realizando las cosas para satisfacer sus metas, sus objetivos, sus deseos. Pero ¿quién puso en su corazón los deseos que esa persona busca satisfacer? ¿Quién fue quien puso los deseos o las metas que él se está trazando para seguir? La Escritura nos dice que hay un Dios en este siglo. En 2 de Corintios 4:4, en Juan 14:30 lo podemos ver. Nos habla en Juan, por ejemplo, del príncipe de este mundo. Y Jesús dice que ese príncipe de este mundo no tiene nada en él. Y en Efesios 2:1-2, nos lo oímos esta mañana nuestro hermano Andrés, voy a leer solamente esos dos versículos, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿qué? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa y que se inclina a obedecer a aquel que el texto llama el príncipe de este siglo o de este mundo, que pone deseos en los corazones nuestros y es lo que perseguimos. Entonces, hermanos, el hombre siempre va a ser un servidor. Siempre, nosotros nacimos y estamos sirviendo siempre a alguien. La diferencia está en a qué señor es al quien estoy sirviendo. Y cada uno tiene caminos diferentes. Cada uno de estos dos señores tiene un camino diferente, tiene metas diferentes, tiene finales diferentes. Dios desde el principio ha deseado tener comunión con el hombre. Para eso lo creó, para que tuviera comunión con él. Estar siempre manifestándose a Él, no oculto, no alejado, sino manifiesto para Él. Y el hombre reconociéndole como su creador y Señor, adorándole. Y la tierra, por la multiplicación de los hombres, llenaría la creación de hombres a la imagen de Él, hombres que le adorarían a Él. Pero el enemigo aparece y él tiene planes contrarios. Y puso un deseo en el corazón del hombre y el hombre lo siguió. No hizo la voluntad de Dios, sino que escuchó la otra voz de su otro que se hizo Señor ahora para él. Le obedece y ahora la tierra se llenó porque ese mandato se cumplió, nos multiplicamos. Pero se multiplicó el hombre y llenó la tierra de personas que no adoraban a Dios y que ya no tenían la imagen de Dios, sino la imagen de Adán. Génesis 5, primeros versículos. Así que el hombre, hermanos, fue creado para adorar y fue creado para servir, para confiar, pero terminó haciendo todo esto para quien no debía hacerlo. Terminó haciéndolo para quien no debía hacerlo. Y el título para nuestro mensaje del día de hoy es que nosotros debemos servir y confiar en el verdadero Señor. Servir y confiar, es más, en el verdadero y único Señor. Como dije antes, todo hombre nace para servir. El problema radica en que todos nacemos con una naturaleza que siempre se inclina a servir del lado equivocado. Solo hay un verdadero amo, solo hay un verdadero Señor, solo hay un verdadero Rey, no hay dos. Y el hombre no le puede reconocer como tal solo hasta que su naturaleza sea cambiada. Y es lo que el Señor hace en nosotros para permitirnos creer en Él y caminar ahora en pos de Él. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, videos de los animales, de la naturaleza, nosotros vemos como un tigre siempre está cazando animales para comer su carne. Para que él no haga esto, lo que hay que hacer es cambiar su naturaleza. Hay un ejemplo un poco más duro. Y es que si ponemos un poco de alpiste y algo de carroña aquí, un animal muerto, y atrás hay una paloma y un buitre, y los soltamos a ambos, cada uno va a ir al lugar que su naturaleza le indica. Para que el buitre vaya a comer alpiste, yo tengo que cambiar su naturaleza. Él siempre va a ir allá por naturaleza. El hombre nace bajo la naturaleza de pecado. Y nosotros siempre elegimos del lado equivocado. Solamente hasta que el Señor cambia nuestra naturaleza podemos escoger lo que hace parte de Dios. El primer punto para nuestro día de hoy es: el falso señor busca alejarnos de Dios. El falso señor busca alejarnos de Dios y lo vamos a ver de los versículos 8 al 16. Permítanme leer esta parte de nuevo. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto
a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ese enemigo usa hombres para evitar que los que conocen a Dios cada vez sean más, para que los que adoran a Dios cada vez sean más. Y acá vemos a ese enemigo representado en Faraón. Como lo mencionaba antes, todo lo que el hombre haga está hecho bajo el consejo de Dios o el consejo del diablo. Quizás suene extremo, pero así es. No podemos decir que es de otra forma. Lucas 11:23, el Señor dijo allí: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O estamos en un lado o estamos en el otro. O el consejo o lo que nosotros seguimos ha sido puesto en nuestro corazón por Dios, y si no ha sido puesto por Dios, es en contra de Él. O estamos con Él o estamos en contra. Juan 8:41 al 44 dice en el 41: un Padre tenemos que es Dios. Y en el 42 dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y en el 44 les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El Señor les estaba diciendo a ellos: solamente hay dos padres, uno es Dios o el otro es el diablo, o somos hijos de uno o somos hijos del otro. Cuando vimos este texto en el Evangelio de Juan, hablamos un poco sobre eso. Así que cada acción que hagamos o está motivada por Dios y su propósito, o está motivada por el diablo y su propósito. Pero incluso el accionar del diablo está bajo la soberanía de Dios. Lo podemos ver en Job, que él interviene directamente en la vida de Job, pero bajo la soberanía de Dios. No escapa a su soberanía. Ahora, no es Dios el que le dice a él que nos ponga esos deseos en el corazón, pero lo permite. Y a la final lo que se va a manifestar es la gloria de Dios, como lo vemos aquí en Éxodo. Él permitió que estos hombres estuvieran en esclavitud, que fueran tratados con dureza por su enemigo, pero a la final su gloria se manifestó cuando los libró de esa esclavitud. Hermanos, el poder del enemigo radica en el engaño. Hizo creer al hombre que lo que debía hacer era tomar sus propias decisiones, apartado de Dios, para poder estar satisfecho. Tenerlo todo controlado por parte de él mismo, y llevándole a pensar que en Dios no era completo y que Dios lo que hacía era cohibirle. Recordemos allá en Edén, les había permitido comer de todos los árboles, solamente de uno no. Pero la idea que implanta el enemigo en la mente es: Dios te está cohibiendo, no te deja hacer todo lo que tú podrías hacer. No quiere que tú seas feliz, te cohíbe y nos engaña. Lo hace a nivel individual como con Adán, pero también a nivel grupal como lo estamos viendo acá. Quienes están arriba creen ser ellos quienes deciden y que lo hacen para el propio bien suyo y el de los suyos, como Faraón. Entonces tenemos a este hombre que en ese tiempo para los egipcios el faraón era un dios hombre, una autoridad ante los ojos de los hombres, quizás la máxima autoridad de la época, porque Egipto era la gran nación en ese momento. Y el pueblo de Dios está allí habitando en medio de esta nación, en medio de ellos, y sujeto a decisiones tomadas por este hombre, afectados totalmente por su condición actual, que es la de la esclavitud. Pero la verdad, hermanos, es que el pueblo de Dios está llamado a multiplicarse, y Faraón está luchando para que no se multipliquen, y eso nos habla del día de hoy también. Hoy en día el pueblo de Dios también habita en una tierra extraña, somos extranjeros acá, no pertenecemos a este lugar, y el mundo busca cada vez llevar al hombre más lejos de Dios, a toda costa, fuera del conocimiento de Dios, tratando de evitar que cada vez menos personas le conozcan, le adoren, o sea, tratando de evitar que el pueblo de Dios se multiplique.
¿Qué es lo que estaba haciendo aquí Faraón? Pero aunque estamos en este mundo y lo que suceda acá nos impacta y nos sujetamos a decisiones de gobiernos que quizás no conocen de Dios y que solamente están buscando sus propios beneficios y satisfacerse a ellos mismos, la verdad es que el pueblo de Dios solo tiene un Señor y su plan se llevará a cabo. Y nosotros somos ese pueblo de Dios. Por eso, hermanos, Él siempre le dijo, y vamos a ver en algunos versículos aquí en Éxodo, a Moisés, y cuando lo envió a hablar al pueblo, y a Faraón les decía: deja ir a mi pueblo. Ellos se identificaban como pueblo de Faraón. Faraón los veía como suyos, pero la verdad es que Dios dice: no son suyos, son míos, es mi pueblo. Y Él mismo descendió para librar a su pueblo de la esclavitud. Él mismo vino para liberar a su pueblo de esa esclavitud. Y la mayor manifestación fue cuando Jesús vino a la tierra, cuando se hizo hombre, Dios hecho hombre, para liberarnos a cada uno de nosotros por medio del sacrificio en la cruz. Él mismo descendió. En Éxodo 3, en el versículo 7 y 8, dice lo siguiente: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Él vino para librarnos a nosotros de la esclavitud en la que estábamos, como leíamos en Efesios 1 y 2. Claro que al pensar nosotros en ese Señor que nos aleja de Dios, nuestros ojos van al mundo y decimos: es el mundo el que quiere alejarnos de Dios. Y claro, así es, el mundo busca alejarnos de Dios. Pero la verdad es que hay un amo, hay un Señor que pasa desapercibido muchas veces y que debemos mirar con detalle. Es un Dios que actúa de forma silenciosa y engaña con habilidad, y es nuestro corazón caído. La palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ese corazón habla de las emociones, los sentimientos, nuestro intelecto, nuestra voluntad, todo lo que es el ser. Nuestra carne, que lucha contra el espíritu, que no nos quiere dejar ir a Dios, que no quiere que seamos parte del pueblo de Dios, que no quiere que seamos multiplicados. Y es que no solamente es el pueblo multiplicándose, sino que Cristo creciendo en nosotros. Pero nuestro corazón caído trata de alejarnos de esto. ¿Qué es lo que me engaña, hermanos? Cada uno de nosotros debemos preguntarnos, llevándome a atender más los deseos de mi carne, que me demanda con atención, demanda con sabiduría, con congruencia, con argumentos, que nos somete, pero que a la final nos lleva a destruirnos, que no se centra en Dios, sino que busca que nos centremos en nosotros, que nos hace creer que somos felices tras buscar esos deseos, pero que al final el sabor será amargo, y además será amargo por la eternidad. Es un amo que usa hombres para llevar a cabo su plan y usa métodos que nos alejan de Dios. ¿Cuáles métodos usa? Y los podemos ver aquí en estos versículos. Lo primero, circunstancias cambiantes. En el versículo 8 dice que era un nuevo faraón el que se había levantado. Son circunstancias ajenas a ellos. Ellos no tuvieron implicación en ese cambio. No están implicados directamente en el cambio. Los hebreos perdieron por ese cambio de faraón su posición de privilegio. No es que este faraón no conociera a José y la historia de José,
pero no lo reconoció y no reconoció deberle nada como nación a José y el pueblo de Israel. Lo hace de forma deliberada, el desconocerlo. No reconoció la labor de José en ayuda a Egipto en el momento difícil. Reconocerlo podría interferir en sus intereses. Una de las principales formas entonces usadas para crear los cambios son esas nuevas metas, esos nuevos sueños que quizás las personas que están en autoridad como este hombre utilizan y que terminan arrastrando a todos los que están allí. Pero eso genera algo en nuestros corazones y es la falta de confianza. Porque entonces quizás cuando las circunstancias cambian y son contrarias a lo que yo pensaba, mi corazón empieza a decirme, ¿para qué seguir? Si las cosas no salen como tú esperabas. En el mundo las circunstancias cambian y afectan en todos los niveles, hermano, individual, familiar, social. Y entonces cada proyecto que nosotros tengamos se ve afectado por esos cambios. Cambios en los que nosotros no tenemos control. Quizás allí en esta nación muchos israelitas en Egipto estaban viviendo una vida ideal hasta ese momento. Habían hecho planes para desarrollarse allí, en este pueblo. Pero todo cambió de un momento a otro y esos planes se diluyeron. Y es una forma muy usada por el enemigo para evitar la multiplicación del pueblo de Dios con circunstancias que cambian, que nos desaniman y que nos sacan del camino, que nos llevan a murmurar. ¿Qué situación estamos viviendo nosotros que quizás haya cambiado y nos haya hecho cambiar la idea, el plan se haya visto afectado y que nos esté haciendo murmurar delante de Dios? Que nos esté haciendo a nosotros decir, seguir en este camino no vale la pena. ¿Para qué seguimos allí? Si yo estaba yendo tras de esto y no se da, ahora las cosas cambiaron. El corazón empieza a atacarme y a decirme, si ves, las cosas no se dieron, ¿para qué sigues? Eso es perdedera de tiempo. Se usan personas que nos hablan y nos dicen eso. He escuchado a algunos que dicen que incluso su cónyuge le dice, bueno, es una frase coloquial, no sé si está bien decirla, pero ¿para qué vaya y le hace morcillas al diablo? Y son frases que nos dicen para alejarnos. Buscan el desánimo. Y el corazón empieza a atacarnos y hay murmuración. Recordemos cuando empezamos y vimos la introducción de Éxodo, allá en 2 de Corintios, que nos hablaba, o en 1 de Corintios, perdón, que nos hablaba acerca de por qué fueron escritas estas cosas. Y era para ejemplo para nosotros, para que no murmuráramos, para que no fuéramos idólatras, para que no tentáramos a Dios, para que no fornicáramos. Están escritas para esto. Otra forma que el enemigo usa para que el pueblo de Dios no se multiplique es esa sabiduría humana. En el versículo 10 dice, ahora pues, dice Faraón, seamos sabios para con el pueblo de Israel. Seamos sabios, actuemos con sabiduría, dice él. Es otra forma en la que el enemigo evita que el pueblo de Dios se multiplique. El hombre genera planes que en su concepto parecen buenos, que generan bienestar, que satisfacen sus necesidades. Y es que, como decía ahorita, cada cosa que nosotros hagamos, hermanos, debemos estar vigilantes porque busca satisfacer una necesidad interna. Yo leía en algún libro acerca de, por ejemplo, una persona, una joven que podría ser la razón de su actuar. Y es que, como veía de pequeña, estoy hablando quizás empezando su adolescencia, que las otras chicas eran observadas por los muchachos, pero ella no, porque de pronto su físico no era según el estándar humano, y entonces no era atractiva para ellos. Esa mujer crece y se vuelve una persona que incluso termina insinuándose a los hombres. Hay una necesidad de afecto para ella. Y termina con un problema quizás de promiscuidad, pero no es, la atención no está sobre ese problema, sino lo que ella está tratando de cubrir. Y es el sentirse amada, el sentirse
atractiva para el hombre. Siempre estamos tratando de satisfacer una necesidad. Debemos preguntarnos qué estoy buscando satisfacer con esto. Pero es algo interno, es algo allá adentro nuestro que sentimos que no está satisfecho. El asunto es que si nosotros conocemos a Dios y sabemos que, por ejemplo, el sentirme amado como ninguna otra persona me pueda amar, lo puedo satisfacer en Dios, pues yo ya no voy a necesitar y buscar a las otras personas para satisfacerme a mí, sino que lo hago y mis relaciones son relaciones de amor, donde yo procuro el bien del otro y no simplemente el bien mío. Siempre estamos tratando de satisfacer. Entonces el hombre genera planes que en sus conceptos parecen buenos. La sabiduría verdadera, hermanos, nos dice que toda necesidad nuestra es satisfecha en Dios. Fuimos creados para ser plenos en Dios, para tener plenitud de gozo en Él. Pero nosotros en nuestra sabiduría somos necios y buscamos ser felices en una cantidad de cosas que terminan haciéndonos esclavos. Satisfacerla mediante algo diferente a Dios, y ese es el engaño. Y a eso el hombre le llama sabiduría. Faraón dice: mi necesidad es la de ser valioso, la de tener el poder, ya lo tengo y no lo voy a perder. Si lo pierdo, no estaré satisfecho. Y los hebreos pueden ser un motivo para que yo pierda el poder, entonces debo ser sabio para con ellos. Y esa sabiduría se opone al plan de Dios. Por tanto, por más sabio que parezca y por más argumentado que parezca, si se opone al plan de Dios, si se opone a la voluntad de Dios, se llama necedad y no sabiduría. El hombre en su sabiduría se hace necio. Ir en contra de la voluntad del verdadero rey es necedad. Si se opone al plan de Dios, sus planes, por sabios que parezcan, por minuciosos, por detallados que estén, que pareciera que nada va a salirse de control, van a fracasar. Alguno dirá: bueno, pero yo veo a mi vecino, a mis amigos que no son creyentes y todo les sale bien, sus planes no fracasan. Hermanos, considerar ese resultado temporal como el máximo bien es precisamente lo que caracteriza la necedad. Creer que esos planes y que me están llevando a esa prosperidad, pero alejado de Dios, es sabio, es precisamente lo que caracteriza la necedad. Primera de Corintios, antes pareciera, ¿no es cierto?, que aquí también se está dando esto. En el versículo 11 dice que ellos construyeron 2 ciudades de almacenamiento, Pitón y Ramesés. Edificaron esas 2 ciudades. Entonces todo el mundo podría decir: oh, los planes de Faraón son perfectos, mire, están dando resultado. Las cosas van bien. Primera de Corintios, ahora sí, 3, 18 al 19, dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en este mundo, en este tiempo, hágase ignorante a esa sabiduría, para que llegue a ser sabio verdaderamente. Versículo 19: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y lo vamos a ver cuando sigamos avanzando en la historia de Israel en Egipto. Las razones del hombre parecen sabias, prudentes, parecen con mucha visión, pero son necias, insensatas y muy cortas de vista. Algunos consideran que ser cristiano es ser falto de sabiduría. No sé si lo han escuchado. Pareciera que nosotros somos poco inteligentes porque creemos quizás en algo que para ellos es fantasía. Incluso algunos ateos sienten que eso, el no creer en Dios, es muestra de su inteligencia, y se llama a la gente a no pensar de forma tan retrógrada como pensamos los cristianos.
una forma fuera de lugar y que no es sabia, no es inteligente. Pero la Escritura me dice que el ateísmo es un nivel de necedad. La palabra dice así, dice: el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Quién lo dice? El necio, no el sabio. Es el necio el que dice no hay Dios. Es la más grande necedad no reconocer a Dios como nuestro creador. Pero el hombre lo ve sabio, el hombre lo ve brillante. Y cuando nosotros hacemos lo que el mundo dice y no lo que Dios dice, eso también es un nivel de necedad. Cuando nosotros hacemos lo que nuestro corazón dice y no lo que Dios dice, eso es necedad, no es sabiduría. ¿En qué cosas, hermanos, estoy actuando con esa sabiduría de Faraón que va en contra del plan de Dios, de la voluntad de Dios? Debo preguntarme, cuando yo actúo y creo que lo estoy haciendo con sabiduría, si en realidad estoy haciendo la voluntad del Señor. Toda necesidad que el hombre tenga solo puede ser llena en una comunión con Dios, solo honrando a Dios, en comunión con Él, amándole, entregándose a Él, estaré satisfecho. Lo demás es necedad. Ahora, creo que debo ser claro, y ya lo hemos mencionado muchas veces: cuando decimos este tipo de cosas, no quiere decir que entonces todo el día voy a estar arrodillado orando y leyendo la Biblia. Debo ir a trabajar, debo ir a estudiar, debo hacer todo ese tipo de actividades, pero las hago para Dios y para la gloria de Él. Si el principal objetivo que estoy buscando a través de eso es satisfacer mi necesidad, estoy siendo una persona egoísta, egocéntrica, y estoy pensando solamente en mí y no en la gloria de Dios, que fue para lo que fui creado. Hermanos, el corazón del hombre crea a dioses todo el tiempo. Hay un teólogo que dice que el corazón del hombre es una fábrica de dioses, una fábrica de dioses, dioses que crea a su medida, y el objetivo es no someterse al Dios verdadero. Crea dioses los cuales él pretende poder manejar, pero la verdad es que terminamos esclavizados por esos dioses que creamos. Pensamos que somos satisfechos. El pueblo de Israel, aún en el desierto, decía que en Egipto tenía esto y lo otro y quería volver, caminando hacia la tierra prometida, y decía: no estábamos mejor allá, allá teníamos esto, teníamos lo otro, aquí vinimos a sufrir. No podían ver la grandeza de Dios, y como sus vidas eran llenas de Él, no podían ver esto, no se gozaban en Él y no se daban cuenta que aunque pensaban obtener algo, lo que tenían era esclavitud. ¿Qué hay de pronto en nuestras vidas así, que considero que me suma, cuando en realidad lo que me está haciendo es restarme? Esclavizarnos, hermanos, es a salir de la fuente de vida, donde en realidad somos plenos, que es en Dios. Pero también está la sabiduría científica, ¿no? Otra forma de sabiduría. Los muchachos van al colegio, los niños van a ir a la universidad, y allá les van a hablar de la creación evolutiva, perdón, no de la creación, de la evolución, y de cómo el mundo se formó por la evolución, y todo eso lo que trata es de sacar a Dios de la ecuación, y parece muy sabio. Además lo dicen personas que han recibido quizás títulos, que han recibido premios por sus grandes conocimientos. Sabiduría científica que busca alejarnos de Dios y que el pueblo no se multiplique. Sabiduría religiosa. En Egipto había dioses para todo. Para cada cosa había un Dios en Egipto, y la gente, quizás allí, este pueblo de Israel, estaba siendo tentada a abrazar todas esas creencias. Pero el asunto es que nuestro corazón está haciendo dioses constantemente y los abraza, se sujeta a ellos, llenándose de dioses a los cuales se inclina y obedece. Sabiduría humana también usada para alejar al pueblo de Dios del plan de Dios, que es la multiplicación de su pueblo. Es un amo, es un señor que utiliza también
el sometimiento, la opresión para alejarnos de Dios. Acá lo vemos en formas de impuestos, cargas, trabajo extenso, deudas quizás en nuestro tiempo que nos alejan de Dios. Hermanos, nosotros ¿con qué pagamos lo que compramos? Quisiera que pensáramos en eso por un momento. ¿Con qué pagamos nosotros las cosas que compramos? Con dinero. No, no las pagamos con dinero. Las pagamos con el tiempo de mi vida que utilicé para conseguir ese dinero. Esa fue la materia prima, el tiempo mío que utilicé trabajando para que me pagaran ese dinero. Eso lo pueden escuchar, eso no es, digamos, ajeno, ya hay un discurso por allí en las redes que se habla de un expresidente de una nación y lo habla y me parece que es correcto lo que él está diciendo. Nosotros en realidad lo que utilizamos es el tiempo nuestro para poder conseguir ese dinero, las habilidades, los dones que fueron dados para conseguir ese dinero. Con ese tiempo pagamos todo lo que compramos. Con tiempo. Y entre más compromisos que el mundo busca meternos, deudas, por ejemplo, ahorita estamos en el mundial y la gente corre a comprarse el televisor más grande. Creo que en el momento de los mundiales la compra de televisores aumenta. Y eso genera deudas innecesarias. La verdad, mucha gente no estaba necesitando ese televisor, pero hay deuda allí. Y creo que la deuda es algo que termina esclavizándonos. Vamos a tener ahora que estar cumpliendo con esos compromisos. No podemos comprar cosas, claro que sí, pero debemos hacerlo de forma sabia, prudente. Preguntarnos, por ejemplo, si no compro esto, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasaría si no me compro ese televisor de 60 pulgadas para poder ver a mi jugador favorito allí? Entre más compromisos tengamos, más tiempo vamos a tener que usar para cubrir esos compromisos y más alejados de Dios vamos a estar. Si no tenemos tiempo para edificarnos, ¿cómo llevaremos nosotros el mensaje a otros para que el pueblo de Dios se multiplique? ¿Cómo se multiplica el pueblo? Si la forma en que Dios determinó que el pueblo se multiplicara es con la predicación. Si no pasamos tiempo en comunión con Dios, sino ocupados en tareas, ¿cómo podremos multiplicarnos? Jesús dijo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y con qué tiempo predicamos? Si estamos enredados en las cosas del mundo y cada vez nosotros buscamos enredarnos más. Segunda de Timoteo 2:4 dice, porque es que es bueno tocar estos versículos, porque quizás alguien podría decir que solamente son ideas de quien está hablando. Pero segunda de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién nos tomó a nosotros por soldados? Cristo. Militamos para Él. ¿Por qué nos enredamos en ese tipo de cosas a las que el mundo nos quiere llevar con afán? Vivimos en un mundo lleno de consumismo. Queremos comprar y comprar y cada vez las cosas duran menos porque ellos nos quieren mantener en esa cadena, alejados de Dios. Pero ahí está implícito nuestro corazón que me dice, oh, yo lo necesito y he trabajado duro, me lo merezco y corro tras de eso. Si lo puedo hacer, hermanos, disfrútelo. Si el Señor le ha dado la posibilidad de hacerlo, disfrútelo, cómprelo, gócelo, vívalo. Pero si el Señor le da la sabiduría de ver que eso le va a hacer esclavo, absténgase. Quizás a veces nosotros decimos, bueno, voy a leer ahora la Escritura todas las mañanas y a orar antes de ir a mi trabajo. Pero ¿qué empieza a decir el corazón? Se te está haciendo tarde. No hay tiempo para eso, tienes que salir ya. Quisiera ir a visitar a una familia de la iglesia, manifestarle a Cristo, o a una familia que no conoce a Dios por medio de la Escritura. Le he conocido poco, pero puedo manifestar eso poco a alguien más que conozco. Quiero mostrárselo, pero ¿a qué hora lo hago? No tengo tiempo. Es un enemigo
que destruye y mata, como lo vimos en el versículo 15 y 16. Su camino es de muerte. Proverbios 14 dice: hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino que nos marca el corazón, ese corazón caído, nos destruye, nos mata, porque solo hay un camino de vida y es Cristo. No es el camino de mi corazón, es Cristo el camino. No pueden, hermanos, con presión, con sabiduría y con engaños, y que entonces la última medida es la muerte, como hace Faraón. Se siguen multiplicando. A pesar de todo lo que hago, ahora vamos a tener que acabar, cortar con ellos, matarles, quitarles la vida. Muchas veces ha pasado en la historia del pueblo de Dios. El enemigo llevó a eso, a la humanidad, a muerte, allá en Edén. Fue lo que hizo él. Pero el hombre no escuchó la palabra de Dios. Si haces esto, vas a morir. Pero el hombre se ha creído más sabio. Es un estandarte, la muerte, de la victoria del enemigo. Nos lleva a centrarnos en nosotros mismos. Versículos 10 y 12. Él dice: seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y en el 12: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Estaba centrado en él, lo que dije hace un momento. No quería perder su poder, su lugar de privilegio, su posición de autoridad. Se centra en sí mismo y teme ser desplazado de su posición. Sabe que es una posición que no es segura. Ese faraón que domina la vida del hombre tiene miedo de que nosotros salgamos de la tierra. Es lo que él está diciendo allí. Y entonces pierda esa posición de dominio y control sobre nosotros. Pero el llamado que el Señor ha hecho es ¿a qué? A salir precisamente del mundo. Hablamos aquí en una de las charlas del miércoles acerca de la palabra iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia en el griego? Y está conformada por dos palabras, la palabra ek y eclesia, o clesia, no estoy seguro, debo revisarlo, pero son dos palabras, y la primera significa fuera o salir, y la segunda llamado, y es el llamado a salir del mundo. La iglesia es una asamblea, un grupo de personas conformada por aquellos que han sido llamados a salir del mundo y ahora ser parte del cuerpo de Cristo. Salir de la tierra en la que éramos esclavos, ya no estar bajo el dominio de Faraón. Cuando empezamos a caminar con el Señor, viene ese Faraón allá dentro nuestro a decirnos: no te vayas. ¿Por qué te vas a ir? Y lo hace de muchas maneras, como las que estamos viendo. ¿Cuál es ese faraón, hermanos, o ese medio que usa nuestro corazón para alejarnos de Dios y no dejarnos salir del mundo? El corazón engaña y hace creer que el centro soy yo, cuando el centro es Cristo. Nos dice: pero ¿y tú qué? Has luchado bastante, mereces esto y mereces lo otro. Pablo, has sido tan fiel en seguir tus costumbres, has escalado posiciones, vas perfilado, y ahora por seguir a Cristo vas a dejar todo esto. ¿Y qué dijo Pablo? Todo lo considero basura por el conocimiento de Cristo. A mí me puede hablar. Ustedes saben, algunos conocen que yo tenía unos planes y estudié una carrera para poderme ir a otro lugar, y había alguien allí, incluso las puertas aún están abiertas. Y mi corazón, mi faraón, podría decirme: Diego, estudiaste, te esforzaste y en otro país hay unas puertas abiertas a donde te esperan. ¿Lo vas a dejar todo por seguir a Cristo? Y a cada uno de nosotros nos puede estar hablando de esa manera. ¿Qué vamos a responder? Llega el domingo, el momento de ir a adorar con mis hermanos, y el corazón, ¿qué me dice? Quizás en estos tiempos: uy, pero el partido de hoy, Alemania-España,
No sé a qué horas es, sé que es hoy, pero dice uno, uy, buenísimo, es a la hora del culto. A las 2, gracias hermana. Creo que lo alcanzamos a ver. Y me dice, el partido del mundial hoy es bueno, hay más domingos, me voy a quedar viéndolo. O quizás estoy cansado, merezco descansar. Hermanos, el mundo, el corazón, ese faraón nunca nos va a presentar la iglesia como el lugar a donde podemos descansar de los 6 días de trabajo. Solamente la Escritura nos dice que después de haber tenido 6 días pesados de trabajo, el lugar donde hallamos descanso es en Él. Jesús dijo, venga a mí todo el que esté cansado y agobiado y yo le daré descanso. Pero el mundo dice, no. Hoy te mereces quedarte en la cama y descansar allí. O quizás la ciclovía, hay un día soleado, ¿para qué vas a ir allá? El corazón caído no nos dice eso. Él nos muestra cualquier otro lado para poder descansar. Y el lunes nos levantamos y otra vez cansados de las situaciones, cansados de lo mismo. Y decimos, esto no mejora. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué las cosas siguen así para mí? Y seguimos cansados. El corazón gobierna, hermano, y nos centra en nosotros, nos engaña, nos dice, Dios lo que quiere es cohibirte de tus derechos. Lo que tú mereces es ser feliz, pero la verdad es que cuando seguimos a ese Señor produce amargura. Versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo servicio, al cual los obligaban con rigor. El trabajo no fue un castigo por el pecado. El trabajo fue determinado por Dios antes de la caída. Él puso a Adán en la tierra y le dijo que la labrara, que trabajara, que la sembrara para que creciera el alimento y él pudiera alimentarse. Algunos piensan que el trabajo fue un castigo por el pecado, pero eso fue dado antes de la caída. Pero aquí, por el sometimiento de Faraón, se está volviendo en una carga para el hombre, en una carga, en algo que amarga su vida. Había una idea, hermanos, diferente para estos hombres de Israel. Planes en la tierra de Egipto, en la cual habitarían por mucho tiempo, según ellos, quizás. Hay un plan para el pueblo superior, hermanos, para el pueblo de Dios que es superior. Cualquier plan que nosotros tengamos en mente, el de Dios está por encima del de nosotros. El de Dios está por encima de nosotros. No nos opongamos al plan de Él. Quisiera en este momento de la charla recordar, bueno, pensé que ya habíamos avanzado, vamos en el primer punto. Y el primer punto es que ese falso señor busca alejarnos de Dios. No hay circunstancias, hermanos, que cambie el plan de Dios. Si nosotros vemos lo que ocurrió en la pandemia, los planes del hombre se fueron al piso. Muchas cosas en el mundo cambiaron en el sistema del hombre, pero el sol seguía saliendo todos los días. La naturaleza seguía creciendo, los animalitos, todo seguía normal en la creación de Dios. Y en el plan de Dios, nada se detuvo, solamente en el sistema del hombre. Solamente en el sistema del hombre. Esa amargura apareció en los hombres en los hombres de Israel, porque no escucharon la voz de Dios. Él les había dicho, vayan a Egipto, allá van a ser esclavos, pero yo estoy con ustedes y yo vendré y los liberaré. Dios nos ha dicho a nosotros, en este mundo tendréis aflicción. Dios nos dijo a nosotros, seréis perseguidos. El mundo no los va a amar, el mundo los va a aborrecer. Él dijo que nuestro corazón es engañoso. Él dijo que seamos contentos con abrigo y sustento. Él dijo que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Nos dijo, no tengan dioses ajenos delante de mí. Y nos dijo que el mayor bien, y nos lo dice en toda la Escritura, es tener comunión con Él. Si vamos en contra de su voluntad, siempre habrá un vacío en nosotros, hermanos. Siempre habrá un vacío en nosotros. Y la amargura hará presencia. Cristo no vivió su vida para Él.
pero él tuvo gozo. Y dijo que su anhelo era que el gozo que él tenía estuviera en nosotros y que ese gozo no sería quitado. Entonces, vivir creyendo que yo decido lo que yo quiero y lo decido para mi felicidad es un engaño terrible en el que caemos fácilmente. Es hacernos sabios en nuestra propia opinión y es necedad. Cuidémonos, hermanos, cuidemos nuestro corazón, porque muchas veces miramos hacia afuera al mundo y decimos: ¿cómo está de mal el mundo? ¿O cómo está de mal este hermano? ¿Cómo está de mal esa familia? Pero no nos miramos a nosotros y nuestro propio corazón. ¿Qué debemos hacer? ¿Acaso hay algo que pueda hacer? Claro que sí, tenemos la responsabilidad. No vamos a poder hacer frente al enemigo solos. Por eso damos gracias a Dios que Él dice que Él estará ahí con nosotros, y por eso nuestra confianza debe estar en Él. Debemos tener seguridad de que Él está conmigo. Pero le dijo a Josué: estaré contigo, delante de ti, pero esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pero debemos poner la confianza en Él, y este es el segundo punto para el día de hoy. Nuestra confianza debe estar en Cristo. Nuestra confianza debe estar en Cristo, hermanos. Hay un propósito en el plan de Dios y la confianza está en que ese propósito se cumplirá, porque conozco quién lo está llevando a cabo. El Señor dijo: yo con brazo fuerte los sacaré de Egipto. El hombre no puede ganar la batalla solo, pero el faraón no tiene nada que hacer frente al verdadero poder soberano de Dios. Nada que hacer. Hermanos, y esa soberanía de Dios se manifestará a todos. Les pido que me acompañen a Éxodo 6, versículos 6 y 7. Dice el Señor allí: por tanto dirás a los a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y el 7: y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, manifestándose al pueblo de Dios. Éxodo 7, 4 y 5. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. ¿Y qué pasará? Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Él se manifestará al mundo. Hoy cantábamos: toda rodilla se doblará delante de Él. Pero no será igual. Para algunos será una caída de derrota, y para otros arrodillados en agradecimiento y sometimiento a la voluntad de Él, gloriosos y gozosos al estar ya en la presencia de Él. Debemos confiar en sus palabras, hermanos, sus promesas. Si tenemos esa confianza, entonces hay fuerza en nosotros para seguir. Eso es lo que vemos acá. En Cristo somos un pueblo fuerte. En el versículo 9 vemos: el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y en el versículo 19 dice: y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, fuertes, y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. La fuerza nuestra está en Cristo. Fuerza para estar firmes, fuerza para ir y predicar el evangelio y traer a otros para que el pueblo de Dios se multiplique. Aunque hay persecución, aunque hay rechazo, aunque hay burla, aunque quizás tratan de hacernos sentir como poco inteligentes por nuestra creencia, nosotros somos robustos en Cristo. En Él tenemos nuestra fuerza. Y eso tiene dos implicaciones: fuerza para cuidarme a mí mismo. En los aviones,
Cuando la gente va en un avión y dan las instrucciones, dicen que cuando si hay alguna turbulencia o algún problema grave y caen las máscaras, usted primero se ponga la suya para que después pueda ayudar a los otros. Uno pensaría, bueno, pero eso es como muy egoísta, pero si usted no se pone la suya no va a poder ayudar. Debemos estar vigilándonos a nosotros, cuidándonos a nosotros, y así podemos ayudar al otro, llevar el evangelio para que el pueblo se multiplique, que es la segunda implicación. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la lucha personal con el pecado, todos necesitamos ser fortalecidos por el Señor, y esa fuerza solo viene de Dios. Todos, hermanos, acá tenemos luchas. Si alguien no lucha con el pecado, es porque está cómodo con él. Si usted es de Cristo, no está cómodo con el pecado y lucha con el pecado. Y si está cómodo con él, si alguno acá no tiene lucha con el pecado, el llamado que hace el Señor es a que venga a Él en arrepentimiento para obtener perdón por sus pecados y empezar a caminar junto a Él. Efesios 6 dice que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos con la amargura, con la armadura, no, con amargura no. Con la armadura, usándola todo el tiempo, no es una cosa que me quito y me pongo, porque en algunos ambientes dicen que cuando voy a ir a hacer como exorcismos o bueno, no sé, como luchas con espíritus, entonces me pongo la armadura. No es algo que tenemos todo el tiempo, porque el ataque del enemigo es constante. Él ha dicho que de esa forma nos fortalecemos, con la verdad, con la justicia, con el evangelio de paz, con la fe, con la salvación, con la palabra, orando en todo tiempo y velando con perseverancia. Las mujeres hebreas eran robustas y traían hijos robustos. Esa palabra significa vigorosos, con fuerza. Nuestra fuerza para poder enfrentar esos ataques del enemigo que buscan alejarnos de Dios y de esa forma procurar que el pueblo no se multiplique, la enfrentamos en Cristo. Hermanos, me cuido a mí, a ese tipo de ataques que vimos arriba, donde el corazón me dice que el centro soy yo y que debo cuidar primero el satisfacerme a mí, con circunstancias cambiantes, con sabiduría humana, con opresión, tomar la fuerza para poder estar firmes nosotros, pero esa firmeza es para poder llevar el evangelio a otros. ¿Quién no quiere que la iglesia crezca? ¿Quién no quisiera que Torrefuerte creciera? Todos queremos que Torrefuerte crezca, pero si no mostramos el evangelio, si no vivimos el evangelio, si no hablamos el evangelio, no vamos a crecer. El pueblo no se va a multiplicar y la fuerza no está en usted ni está en mí, está en Cristo. Así que debemos confiar en sus promesas. Si Él lo dijo, así sucederá, nos sacará, y la promesa de Dios, las promesas de Él son sí y su sí es sí. Las circunstancias no van a cambiar el plan de Dios. Dios, el Dios de la Escritura, es un Dios que no se conmueve con los razonamientos humanos, no se conmueve por las emociones de los hombres, es un Dios inmutable en el cual puedo confiar. Si Él dijo que sucederá, así será, hermanos. ¿Qué duda tiene usted? ¿Qué situación le hace dudar de la presencia de Dios en su vida? No es que Dios no esté. No es que quizás, sino que quizás es que el resultado que yo esperaba no estaba conforme a la voluntad de Dios, porque no hacía parte de su plan. Los israelitas quizás confiaban: Dios nos dejará acá, seremos grandes acá. Alguno podría pensar: si me caso con alguna hija de Faraón, podré llegar a tener una posición alta. Pero al ver que las cosas no se daban, entraban en angustia, entraban en murmuración contra Dios y las cosas no avanzaban, porque las cosas no avanzaban. No era su plan. Nosotros debemos estar confiados en Él, pero también seguros de cuál es su plan, porque la confianza no es en que todo va a suceder como yo quiero. La confianza es que el plan de Dios se va a dar y yo estoy ahí en ese plan. Hermanos, Él multiplica
Él hace que su pueblo crezca y fortalezca y sea fuerte. El pueblo se multiplicó. Fueron 12 hijos los de Jacob que entraron a Egipto. La verdadera multiplicación del pueblo de Dios inició con 12 apóstoles, quienes empezaron a llevar la palabra. Es el fundamento de la iglesia. Lo hicieron en medio de un mundo hostil que buscaba de que no se multiplicara el pueblo. Y es allí donde la iglesia ha crecido y se ha desarrollado. Siempre ha sido así. Pedro y Pablo murieron en manos de sus enemigos por querer llevar ese evangelio. Dios les multiplicó y así sigue siendo el día de hoy. No tengamos temor en cuanto a eso. Llevemos el mensaje con confianza en Él. En medio del rechazo de mis familiares, confianza en el Señor. Un día, un hombre me saludó a mí allí donde yo vivo y me dijo: yo con los cristianos, la verdad, poco. Y para mí es claro, es normal que eso sea así. Porque el delito de los cristianos es que no piensan como el mundo y señalan el pecado del hombre. Por eso muchos con los cristianos poco, porque quizás señalamos el pecado y eso nos gusta. Lo cierto es que debemos hacerlo, porque así es como nos multiplicamos, hermanos, predicando, anunciando perdón. Y si yo anuncio perdón, pues debo ser consciente de que tengo algo por lo cual debo ser perdonado. Si anuncio a un Salvador, debo reconocer que debo ser salvado. La vida de Dios, la vida nuestra importa para Dios. Lo hace para su gloria. Él lo hace para su gloria, pero no porque necesite de nosotros para tener gloria. Ya le pertenece, no le podemos dar a Él algo que le pertenece. En realidad, el verdadero beneficiado con todo esto es el hombre. Él no necesitaba salvarnos a nosotros. Lo ha hecho por gracia y nosotros somos los beneficiados. Ahora tenemos vida y Él nos sostiene en esa vida, nos bendice, nos prospera de forma espiritual. ¿Qué es ser bendecido? Es ser agradable a Dios para tener comunión con Él. Es poder ser parte de su pueblo, a aquel pueblo a quien ama, a quien cuida, a quien disciplina, a quien enseña, a quien guía, a quien ilumina. Esa es la verdadera bendición. Y la prosperidad es la espiritual. Es lo que Dios ha prometido a su pueblo. Y eso no se logra por medios humanos. ¿Acaso no necesitamos recursos para sostenernos como pueblo? Aquí empezaron 70 personas y eran después 2 millones. Obviamente se necesitaban recursos para alimentarlos, pero Dios los proveía. Pero la prosperidad principalmente es en cuanto al campo espiritual. En cuanto al campo espiritual, hermanos. ¿Cómo no confiar en aquel que envió a su Hijo a morir por mí, para que ahora yo pueda ser libre? ¿Cómo no confiar en Él? Si entregó a su propio Hijo por mí, ¿cómo voy a desconfiar de sus palabras y de sus planes y sus promesas? Y por último y tercer punto, ¿cómo no le voy a servir a Él? Versículos 17 al 21, y no los voy a leer, pero ahí vemos la historia de las parteras. ¿Qué hicieron ellas? Temieron a Dios. El faraón les ordenó algo y ellas no sirvieron a faraón, sirvieron a Dios, preservando la vida de estos muchachos. ¿A quién servimos nosotros? ¿En quién confiamos nosotros? Cuando faraón viene y me dice: tienes que hacer esto, ¿corro a hacerle caso a él sabiendo que voy en contra de la voluntad de Dios? Hermanos, ahora no lo hacemos por temor, lo hacemos por amor. Porque el Señor, al llamarnos, ahora nos permite amarle en medida en que lo vamos conociendo. Y como lo amo, ahora hago las cosas por amor a Él, ya no por temor, porque el amor echa fuera todo temor. Lo hago por amor. Si lo hiciera por temor, estaría haciéndolo también pensando en mí. Quiero evitarme el castigo. Lo hago porque le amo. Hay un propósito, hermanos, con cada decisión que nosotros tomamos
y con cada acción y ese propósito o esas decisiones que tomamos y acciones están sirviendo al propósito de quien las dictó. Si yo vivo una vida para Cristo, estaré presentando a Cristo a otros y propiciaré que el pueblo sea multiplicado. Pero si yo vivo una vida para lo que dice el mundo, lo que estaré haciendo es contribuyendo al que el pueblo no se multiplique, y estoy sirviendo a uno o al otro. A uno o al otro. El mundo siempre va a hacer presión. Faraón llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué hiciste así? Y el mundo nos va a presionar a nosotros. Cuando no hacemos lo que el mundo dice, cuando no hacemos lo que nuestro corazón dice, seguirá presionando para que dejemos atrás la tarea, para que nos alejemos de Dios. Pero debemos estar firmes, hermanos, firmes, con fuerza en Cristo. Dios obra y Dios honra a quienes le honran. ¿Qué hizo con las parteras? Ahora, no siempre será así. Pablo le honró y su vida terminó en una cárcel y siendo decapitado. Pero el Señor lo prosperó y le bendijo. No podemos pensar que porque eso sucedió no hubo bendición. No en la forma que quizás nosotros lo consideramos, pero para él hubo bendición y prosperó. Quizás algunos lo mencionan como el mejor creyente que ha existido, Pablo. El Señor honra a quienes le honran, porque a veces tememos más al hombre que a Dios, o amamos más los deseos del hombre, los deseos de mi corazón, de mi carne, que a Dios. Hablaba con unos hermanos esta semana, el viernes, en un discipulado, con respecto, por ejemplo, a si voy a comerme un helado, pero sé que el azúcar no es bueno para mi cuerpo y ya me lo han dicho, debo evitarlo, y estoy ahí. ¿Qué hago? Lo que yo decida, o comerlo o no comerlo, fue lo que más amé en ese momento. Y todo el tiempo estamos en esa decisión, o lo que dice Dios o lo que dice mi carne, y lo que yo decida fue lo que más amé en ese momento. Oremos, puestos en pie, hermanos, por favor. Mientras oramos, vamos a escuchar una canción de fondo. El título de esa canción es Limpio, y es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha limpiado. Preciosa sangre me ha perdonado, blanco como nieve ya soy.